Siguiendo con el estudio de la calorimetría, en el video pasado vimos la ecuación general para poder nosotros conocer eh, el cambio de calor que se absorbe o se libera en un proceso. Pero bueno, el procedimiento que se lleva a cabo tanto en la práctica como cuando hacemos ya los cálculos, eh, si tenemos un volumen constante o una presión constante, pues el procedimiento es diferente. Si queremos medir el calor que se absorbe o se libera en un proceso a volumen constante, eh, hacemos, tenemos que hacer uso de este dispositivo que se denomina bomba calorimétrica y bueno, sirve para medir el calor de combustión, de las reacciones de combustión solamente. O sea, aquellas reacciones en donde interviene una materia orgánica que contiene carbono o azufre en presencia de oxígeno y produce, por lo tanto, dióxido de carbono y agua. Acuérdense que las reacciones de combustión pues no son importantes los productos, más bien sin la energía que liberan porque la podemos aprovechar para otros tipos de actividades. Entonces, la bomba calorimétrica se lleva a cabo a volumen constante y nos sirve entonces para medir los calores de la combustión. Entonces, el funcionamiento de este dispositivo es más o menos este que les voy a explicar. Se tiene que tener pues un recipiente en donde vamos a colocar la muestra, en este caso pues nuestro comburente, pero la muestra pues tiene que agregarse en una cantidad de masa conocida. Y pues para que se pueda llevar a cabo la reacción de combustión, pues se tiene que agregar oxígeno. Aquí por aquí está la entrada de oxígeno. Este recipiente que se ve aquí es la bomba calorimétrica, ¿sale? Entonces aquí está la muestra y por aquí se, se hace llegar el oxígeno para que pueda pues llevarse a cabo la reacción. Se llena el oxígeno a una presión de 30 atmósferas. Y bueno, esta bomba, pues como ven, se encuentra sumergido en agua, en una cantidad conocida de agua. Después, pues la muestra se tiene que encender, pues para que se pueda llevar a cabo el proceso de combustión y se enciende eléctricamente. El calor, pues que produce entonces la combustión, mmm, se va a calcular registrando el aumento de la temperatura que se registre en el agua, porque si recuerdan, anteriormente vimos que, que es pues el flujo de calor, es el flujo de calor se lleva a cabo entre un cuerpo que tenga mayor temperatura a otro cuerpo que tenga menor temperatura. En este caso, pues aquí dentro de la bomba, pues ahora sí que va a estar más caliente que acá afuera, entonces el flujo de calor va a ser de este lado hacia el agua. Y pues nosotros vamos a medir el calor que se produce, pues checando pues la temperatura del agua, qué tanto se eleva la temperatura en el agua. Por lo tanto, pues el calor pues va a ser absorbido, el calor de combustión va a ser absorbido por el agua y también va a ser absorbido por el calorímetro. Según este diseño, de acuerdo a este diseño, pues se supone que no va a haber pérdida de calor o de masa. Por lo tanto, pues vamos a tener un sistema aislado, ¿sale? No va a haber pérdida de calor del sistema durante el proceso. Y entonces, ¿cómo vamos a medir el cambio de calor de acuerdo con este proceso? Como dijimos que tenemos un sistema aislado, pues entonces el cambio de calor del sistema va a ser igual al cambio de calor del agua más el cambio de calor de la bomba más el cambio de calor de la reacción. Y todo esto lo vamos a igualar a cero porque tenemos un sistema aislado. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el calor de la reacción, pues nada más lo despejamos de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, calor de reacción y Q de agua y Q de la bomba van a pasar del otro lado de la ecuación, por lo tanto van a pasar negativos. Pues nosotros ya sabemos cómo sacar Q de agua, el cambio de calor del agua, porque como lo vimos de la ecuación anterior, ¿se acuerdan que Q era igual a ms por delta T? Pues va a ser lo mismo. Y Q de la bomba, pues también es
ms por delta T, pero acuérdense que ms de las ecuaciones anteriores es lo mismo que la capacidad calorífica, y casi siempre en todos los problemas nos van a dar la capacidad calorífica de la bomba, ¿sí? Por delta T. Delta T, acuérdense que es el cambio de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, estas ecuaciones son las que vamos a implementar de ahora en adelante para hacer los ejercicios de calorimetría a volumen constante. Entonces, este dispositivo se utiliza pues para medir los cambios de calor en un proceso a volumen constante. Se denomina este dispositivo bomba calorimétrica y solamente nos sirve para medir reacciones de combustión, ¿sale? También podemos medir la energía de los alimentos. No sé si han visto que los alimentos, bueno, su energía, la unidad de medida de la energía en los alimentos es la caloría. Para medir también la energía de los alimentos, también es a través de los calorímetros a volumen constante, es otro ejemplo, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación de lo que acabamos de ver. Una muestra de 1.435 gramos de naftaleno, y aquí está su fórmula, C10H8, una sustancia de olor penetrante que se utiliza en los repelentes contra polillas, se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. Entonces, la cantidad de muestra es esta. Recuerden que siempre debemos de tener una cantidad exacta de muestra. Este compuesto entonces va a ser nuestra sustancia que va a sufrir el proceso de combustión. Como consecuencia, la temperatura del agua se va a elevar de 20.17 a 25.84. Entonces, mi temperatura inicial es 20 y mi temperatura final 26 grados Celsius casi, ¿verdad? Si la masa del agua que rodea el calorímetro es de 2000 gramos, o sea, se agregaron 2 litros de agua, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, entonces si hacemos la conversión serían 2 litros de agua. Y la capacidad calorífica de la bomba, o sea, C, es 1.8 kilojoules sobre grados Celsius. Fíjense, por las unidades yo sé que es C, o la capacidad calorífica, ¿verdad? Calor, calcula el calor de combustión, o sea, Q. El calor de combustión, o sea, Q de la reacción, ¿verdad? Del naftaleno sobre una base molar, es decir, encuentre el calor de combustión molar. Acuérdense que acá vimos que podemos calcular Q del agua, el calor del agua, el cambio de calor que sufre el agua, el calor de la bomba, el cambio de calor que sufre la bomba y el cambio de calor que sufre la reacción. Y acá me están pidiendo que calculemos el calor de combustión, o sea, el calor de la reacción. Entonces, pues, calor de la reacción, acá como lo habíamos determinado, es igual a menos Q del agua menos Q de la bomba, ¿verdad? Pues primero vamos a calcular Q del agua, el cambio de calor del agua, que es igual a ms por delta T, también de la ecuación anterior que habíamos visto. La masa nos la dan en gramos ya, 2000 gramos. Por su calor específico, que es de la tabla que estábamos viendo anteriormente, aquí, es este, calor específico 4.184, con sus unidades respectivas, que son joules sobre gramos por grado Celsius, por el cambio de temperatura, o sea, la temperatura final menos la inicial es 25.8 menos 20.17, y todo esto va a ser igual a 4.74 por 10 a la 4 joules, porque se me van los grados Celsius, con estos grados Celsius, los gramos, con estos gramos de aquí debajo, y me quedan solo joules. Entonces ya tengo esta parte para poder conocer Q de la reacción. Ahora necesito Q de la bomba. Si se acuerdan, ms es igual al calor a la capacidad calorífica, perdón. Sí, ¿verdad? ms es igual a la capacidad calorífica, o sea, C. Y les decía que casi siempre en los problemas nos van a dar la capacidad calorífica, ¿verdad? De la bomba. Ya va a ser un valor conocido eso. Entonces, Q de la bomba es
capacidad calorífica, que es lo mismo que ms, pero pues si ya me lo dan, pues ya no tengo que hacer esto de acá, que me dicen que es de 1.8 kilojoules sobre grados Celsius por delta T, igual temperatura final menos inicial. Va a ser igual a, no puse el resultado, pero bueno, ya nada más es la multiplicación y se me van a ir los grados Celsius con estos grados Celsius. Ajá. Bueno, ya nada más voy a tener el resultado en joules. 1.8 por 10 a la 3 joules sobre grados Celsius por el cambio de temperatura. Y nada más vamos a tener como resultado de joules, como acá arriba. El cambio de calor se expresa entonces en joules, así como aquí y aquí. Entonces ya tenemos el cambio de calor del agua y el cambio de calor de la bomba. Y ya con eso, pues nada más vamos a sustituir aquí en la ecuación y vamos a determinar el cambio de reacción, el calor de reacción, el calor de combustión del naftaleno, que va a ser igual a menos 5.76 por 10 a la 4. Pues aquí se puede comprobar pues que entonces un proceso de combustión sí es un proceso exotérmico que libera energía, ¿verdad? Porque el valor que estamos obteniendo es menor que cero. Es un valor negativo. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice que calculemos el calor de combustión del naftaleno sobre una base molar. Entonces todavía no acabamos. O sea que queremos el calor de combustión por mol de naftaleno, por mol de mi sustancia comburente. Y yo, este calor que estoy obteniendo es de 1.435 gramos, no es la masa de un mol de naftaleno. Para nosotros poder conocer la masa de un mol de naftaleno, pues nos tenemos que ir a nuestra tabla periódica y sacar la masa molar. ¿Sí? La masa molar del naftaleno es de 128 gramos. Un mol tiene 128 gramos. Entonces, pues ya nada más hacemos una regla de 3. Si 1.435 gramos nos produce esta energía, ¿sí? Este calor liberado, menos 5, bla, bla, bla. Entonces, la masa de un mol, ¿cuánto calor? ¿Sí? Ya nada más multiplicamos 128 gramos, que es la masa de un mol de naftaleno, por la energía entre 1.435 y tenemos que X es igual a menos 5.15 por 10 a la 6 joules sobre mol, porque multiplicamos gramos por joules y todo lo dividimos entre gramos, ¿verdad? Entonces es joules sobre mol. Es el calor que se libera por cada mol de naftaleno. Entonces para esto tuvimos que hacer uso de la masa molar del naftaleno. Ahora, bueno, aquí hay otro ejercicio. ¿Qué sucede si tenemos un proceso a presión constante? Ya vimos el proceso a volumen constante, ahora a presión constante. Si se acuerdan, cuando comenzamos la unidad de termoquímica, vimos que la entalpía me sirve a mí para medir el calor que se absorbe o se libera en un proceso a presión constante. Pues es esto de aquí. Entonces, la Q de la reacción va a ser igual al cambio de entalpía, por la definición que ya sabemos de la entalpía. Entonces, el calorímetro a presión constante es un dispositivo sencillo que mide los cambios de calor en reacciones diferentes a la combustión. ¿Como cuáles reacciones diferentes a la combustión? Por ejemplo, las reacciones de neutralización en donde intervienen un ácido y una base para formar agua y sal, o reacciones de disolución, o de dilución. Acuérdense que la disolución y la dilución son procesos diferentes. La dilución es cuando tenemos una cierta solución y le agregamos más disolvente para hacer ahora sí que más pequeña la cantidad de soluto, ¿verdad? Que la relación más bien soluto-solvente sea pues ahora sí que más pequeña. Y una disolución pues solamente es disolver pues sí, disolver soluto con un disolvente. Dilución es disminuir la concentración de soluto. Creo que la otra definición que les di no estaba bien. Más bien dilución es sí, disminuir la concentración del soluto en una solución. Y para esto, bueno, se utiliza este dispositivo que como pueden ver son dos vasos desechables que están conformados por espuma de poliestireno.
y aquí adentro se coloca la mezcla de reacción y bueno, aquí está el termómetro para medir los cambios de temperatura y pues aquí tenemos un agitador. Es un sistema mucho más eh, sencillo que el calorímetro a volumen constante, ¿verdad? Que es un poquito más complejo. Y bueno, también de acuerdo con este diseño, pues también se tiene que tenemos un sistema aislado, ¿verdad? De acuerdo con este diseño. No se pierde ni masa ni se pierde calor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo eh, de este ejemplo, un ejemplo aplicando ya lo que acabamos de ver. El procedimiento es igual que el procedimiento que se lleva a cabo cuando tenemos un volumen constante. Dice, tenemos una muestra de 1 por 10 a la 2 mililitros de ácido clorhídrico 0.5 molar y se mezcla con 1 por 10 a la 2 mililitros de hidróxido de sodio 0.5 molar. O sea, tenemos 100 mililitros de ácido clorhídrico y 100 mililitros de hidróxido de sodio. Se mezclan los dos. Porque acuérdense que en un proceso de neutralización se tiene que tener un ácido, en este caso el ácido clorhídrico y una base. Entonces, mi solución estará conformada por el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Dice, en un calorímetro a presión constante, que tiene una capacidad calorífica, o sea, C, de 35 joules sobre grados Celsius. La temperatura inicial de las disoluciones es la misma, 22.5 grados Celsius, y la temperatura final de la mezcla es 24.9 grados Celsius. Calcula el cambio de calor de la reacción, o sea, Q de reacción. Igual partimos de la ecuación anterior que habíamos establecido. Q del sistema, el cambio de calor del sistema es igual a Q de la disolución más Q del calorímetro más Q de reacción. Y entonces, pues nada más pasando Q de reacción del otro lado y vamos a obtener esta ecuación, ¿verdad? Bueno, si la pasamos del otro lado nos quedaría negativo, ¿verdad? Pero pues si multiplicamos ambos lados de la ecuación, negativo de este lado y negativo de este, pues me quedaría Q de reacción positivo y el otro lado negativo. Ese paso no se les expliqué aquí, pero bueno, ya está explicado. ¿Sí? Eh, entonces pues tenemos que calcular Q de la disolución y Q del calorímetro para poder, para poder determinar la Q de reacción, que es lo que me pide, el cambio de calor de la reacción. ¿Sí? Eh, bueno, entonces Q de la disolución va a ser igual a los gramos de la disolución. Fíjense antes de esto lo que nos dice el problema, que tenemos que suponer que la densidad y el calor específico de las disoluciones es igual que para el agua. O sea que nuestra disolución tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro y el calor específico es de 4.184. O sea, los valores del agua, que supongamos eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, para calcular Q de la disolución, pues tenemos que multiplicar tenemos que multiplicar M por S por delta T, ¿verdad? Entonces, M debe de estar dado en masa, o sea, en gramos, pero me la dan en mililitros, me dan las cantidades de las sustancias. Pero como están diciendo que supongamos que la densidad de la disolución es de 1 gramo sobre mililitro, entonces, pues es lo mismo, ahora sí, ¿verdad? Que 100 mililitros es lo mismo que 100 gramos, porque la densidad es de 1 gramo sobre mililitros. Si fuera diferente no sería lo mismo. Entonces nada más sumamos 100 más 100, son 200 gramos, ¿verdad? O 200 mililitros, pero en la fórmula la ocupamos en gramos por S, que sería el calor específico de la disolución. Dicen que lo consideremos como que si fuera el calor del agua. Por eso aquí está 4.184 joules sobre gramos por grado Celsius por el cambio de temperatura. Ajá. La temperatura final, que es 24.9, y la inicial 22.5. Y entonces ya tenemos que Q de disolución, el cambio de calor de la disolución es de 2.01 por 10 a la 3 joules. Me comí el joules aquí. Porque grados Celsius se van con grados Celsius,
Los gramos se van con estos gramos y me quedan joules. Ahora acude el calorímetro. eh, Me dan, ya del calorímetro, ¿dónde está? Me dan su capacidad calorífica, ¿no? Entonces ya no tendría que multiplicar M por S. Ujú. M por S es igual a la capacidad calorífica, pues ya me lo dan del calorímetro. Entonces, nos dicen que es de 330, me equivoqué aquí. 35 joules sobre grados Celsius. Ajá, 35 joules sobre grados Celsius por el cambio de temperatura, que es el mismo, ¿verdad? Es igual entonces a 804 joules. Por lo tanto, Q de reacción, pues ya nada más vamos a sustituir aquí en la fórmula. Y va a ser igual a menos 2.81 kilojoules. Entonces, si se fijan, también el cambio de calor de la reacción es un calor menor que cero, por lo tanto también tenemos un proceso de tipo exotérmico, o sea que libera energía a los alrededores, ¿verdad? Eh, pero bueno, me están pidiendo que calculemos el cambio de calor de la reacción de neutralización. Ajá. De acuerdo con la reacción, se tiene que la relación es un mol, ¿verdad? Y bueno, acá no estamos aquí con lo que sucedió en el proceso, realmente no se está considerando eso. Me están dando una molaridad del ácido y de la base de 0.5. Con la definición de molaridad nosotros podemos determinar que tenemos tantos molos de soluto por cada litro de solución, ¿verdad? Entonces, eh, como tenemos la cantidad de cada sustancia, en este caso son 100 mililitros y 100 mililitros, 200 mililitros. Entonces, pues despejando de aquí los moles de soluto, molaridad es 0.5 por 200 mililitros, porque esto de aquí pasa de este lado multiplicando. Los moles de soluto entonces son 0.05. Uh-huh. Entonces, eh, el calor de neutralización de, de la reacción la vamos a calcular dividiendo menos 2.81 kilojoules sobre esos moles 0.05, que va a ser igual a menos 56.2 kilojoules por mol. Entonces, fíjense, eso fue solamente a partir de una regla de 3. 0.05 moles, entonces, que lo sacamos de aquí, me dan menos 2.81 kilojoules. Ajá. Un mol, esto aquí está mal sobre mol, esto está de más. Un mol entonces, ¿cuántos kilojoules van a producir? ¿Qué cantidad de energía va a producir un mol? Si 0.05 me da esto. Un mol entonces, ¿cuánto? Es lo que se hizo aquí. 1 por esto, entre esto, y es igual a menos 56.2 kilojoules por mol. O sea, la cantidad de calor por cada mol de soluto. Entonces esto ya, pues el resultado final entonces sería esto. El cambio de calor de la reacción de neutralización, que es un calor con base molar, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y bueno, aquí hay otro ejemplo.